y nos vamos. Doctor Samuel Hermito. Muchas gracias por la amabilidad de los saludos y por el exceso en relación con mi persona. No hay ningún título para el creyente que pueda ser mayor que siervo. Por una razón, porque si la vida cristiana es vivir a Cristo y Cristo fue siervo, ¿qué podemos ser nosotros? Siervos inútiles. Estamos teniendo experiencias a lo largo de la carrera cristiana y a medida que el tiempo pasa, nos vamos dando cuenta que nosotros somos menos y el Señor tiene que ser más. Hay algo interesante y es que se ha mencionado en la presentación mía, se habló de más de 20 o 25 años de pastorado. Esto quiero deciros a todos que estoy ahora mismo saliendo del pastorado ejecutivo de la Iglesia porque he cumplido 40 años de pastorado en la misma Iglesia. Y entonces no es que salga de la Iglesia ni deje el pastorado. Acabo de venir de la Iglesia de predicar esta noche un estudio bíblico. Sigo con el ministerio, pero es necesario pasar el relevo a otros y que la obra continúe. Yo no creo en una vida en la que se agoten las fuerzas, se deje de hacer lo que hay que hacer porque tú te sientes en el lugar en donde has estado y quieres mantenerte en él. Por eso pido vuestras oraciones para que el ministerio que estoy haciendo ahora de forma más directa, dedicándome más a la literatura, no sé si algunos saben que después del comentario al Nuevo Testamento estoy escribiendo ahora mismo una teología sistemática en 9 volúmenes, es decir, un libro para cada una de las 9 doctrinas fundamentales. Pero hermanos amados, todo eso yo no lo he descubierto. Otros me lo han dado. Y Dios tiene una cadena de maestros a lo largo del tiempo y líbrenos Dios de no respetar a los maestros que nos enseñan, porque es Dios mismo que los utiliza para nuestra edificación. Ahora, dicho todo esto, me habéis pedido un tema que es complejo. Y todos sabéis muy bien que la cristología es una de las partes más complicadas de la teología sistemática. Las mayores herejías en la historia de la Iglesia vienen por la cristología. Porque nosotros podemos, haciendo una abstracción mental, definir quién es Dios y decir que Dios es un ser que existe, eternamente en 3 personas. La persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. Pero cada una de esas personas son personas individuales. Es decir, el Padre es una persona, el Hijo es una persona, el Espíritu Santo es una persona. La naturaleza de la persona primera y de la persona tercera de la Santísima Trinidad es una sola. Naturaleza divina. Ahora nos acercamos a la segunda persona de la deidad, el Verbo eterno encarnado, y venimos a un problema muy serio. Una persona con 2 naturalezas en la misma persona. Y esto plantea serios problemas porque aparentemente plantea serias contradicciones. De manera que no podemos entender cómo Dios encarnado puede ser infinito, porque es Dios, y al mismo tiempo limitado, porque es hombre. No podemos entender que el Dios que sustenta la creación y da de comer y alimenta a toda la creación
necesite ser alimentado como un niño pequeño por una madre y tenga hambre cuando ya es mayor. No podemos entender cómo aquel que nunca duerme porque vela sobre su pueblo, conforme al Antiguo Testamento especialmente, cansado se duerme en un barco movido por el temporal. No podemos entender cómo aquel que es gracia absoluta tenga que decir y diga: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No podemos entender que el Dios de la vida, que nunca muere, en su naturaleza humana de su vida de infinito valor. Y el apóstol diga: de los que han cometido la vileza de condenar a Cristo y de darle muerte, diga: vosotros matasteis al autor de la vida. ¿Es compleja la cristología? Claro que sí. De manera que cuando llegamos a este punto, algunos se van por un lado y por el otro, y algunos quieren elevar al infinito solo la deidad y despreciar la humanidad, y dicen que Jesucristo no es realmente Dios en unidad con el Padre. Otros quieren elevar la humanidad y rebajar la deidad y cosas por el estilo. Es complicado, es difícil, pero tenemos que aprender las verdades esenciales de la Biblia. Y para entrar a hablar de unión hipostática, tengo antes que hacerme una pregunta. Y la pregunta es muy sencilla y muy compleja. ¿Quién es Jesús? Puedo citar un montón de versículos. Puedo citar, por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 14, en donde dice: y aquel verbo, refiriéndose al verbo eterno, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Puedo acercarme al pasaje cristológico por excelencia, carta a los Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11, y leo allí aquellas palabras: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Puedo tomar el texto de la carta primera de Juan, capítulo primero, y decir o asombrarme que Juan diga: nosotros hemos palpado al verbo de vida, cosa absolutamente imposible de pensar en cuanto a la única deidad, porque el Dios de la Biblia, siempre que se manifestó en el Antiguo Testamento, había una distancia, una separación entre él y el pueblo, porque él era santísimo. ¿Cómo podemos decir que el hombre, con todas sus imperfecciones, pueda palpar a Dios? Pero ocurre así, y es posible en cuanto a que Jesucristo tiene dos naturalezas: la naturaleza divina y la naturaleza humana. Permitidme recordaros simplemente, para entrar al tema, lo que el apóstol Pablo enseña en la carta a los Filipenses, en ese pasaje que mencioné antes. Hay tres partes perfectamente establecidas en lo que Pablo enseña, escribe en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. En primer lugar, habla de la preexistencia de Cristo, colocándolo como Dios, el cual siendo en forma de Dios. Esta palabra forma en el texto griego solamente se puede usar cuando expresa algo en el exterior propio de su condición interna. Pongo un ejemplo. Yo tengo aquí ahora mismo un papel que acabo de tomar de encima de la mesa. Es un ticket de un comercio. ¿Puedo decir que es este papel, este ticket está en forma de papel? Sí. ¿Por qué? Porque es papel. Pero no todos los papeles están en forma de ticket, porque no todos los papeles son un ticket. De manera que cuando se utiliza la palabra forma, el cual siendo en forma de Dios,
está afirmando que solo es posible decir eso si de aquel de quien se habla es verdaderamente Dios. Y si es Dios, tiene que tener alguna evidencia, alguna prueba, alguna comprobación de que es realmente Dios. Y habla de la persistencia. Este eterno, admirable, infinito Dios, de Él se puede decir, como dice Juan, que en Él estaba la vida. Y de pronto, aquel Dios admirable se encarna. El Verbo se encarna. No es que haya una naturaleza o un hombre o una persona humana en la cual Dios se introduce. No, es todo lo contrario. La naturaleza humana del Verbo divino se produce, se genera, se establece. Voy a decirlo, se fabrica, permitidme la libertad de esa palabra, sobre y en la persona divina del Verbo eterno. Quien se encarna es el Verbo. Y este Verbo se encarna descendiendo al seno de María y por obra y acción del Espíritu Santo de Dios. Dios concibe en María no la persona, la naturaleza humana del Verbo eterno de Dios. Y aquí venimos a otro profundo contraste que es necesario entender. Cuando el Verbo se encarna, no se humilla, se limita. Dios, el Dios infinito, viene a una experiencia de criatura y voluntariamente, al hacerse hombre, toma esa naturaleza humana y funciona como hombre en todo el amplio sentido de la palabra. De manera que este Verbo eterno de Dios hecho hombre tiene las mismas características en su humanidad que cualquiera de nosotros. Tiene un cuerpo humano, tiene un alma humana que puede entristecerse y angustiarse, tiene un espíritu humano que, conmovido en alguna ocasión, como en el caso de la muerte de Lázaro, le hace llorar. Los elementos integrantes de una humanidad están comprendidas en Cristo. Y esta humanidad está en el Verbo. Por tanto, cuando el Verbo de Dios se expresa, se manifiesta por medio de la naturaleza humana, asume la limitación propia de la criatura. ¿Dios es omnipotente? Naturalmente que sí. Jesucristo como hombre es omnipotente, naturalmente, pero la omnipotencia de su humanidad la toma de la persona divina en quien subsiste. Dios es omnipresente, no hay duda ninguna, está en todas partes. Pero en la naturaleza humana del Verbo solo estaba en un sitio. Es decir, cuando estaba en Nazaret no estaba en Capernaum y cuando estaba en Capernaum no estaba en Jerusalén. Y alguien me dice, entonces no es Dios. Los atributos omni, es decir, los atributos que corresponden a la esencia divina, no se manifiestan plenamente en Cristo Jesús. Claro que sí. ¿En su naturaleza humana? Por supuesto que sí. Porque Juan dice que ese Verbo que camina por los caminos polvorientos de Palestina como un hombre está en el seno del Padre. Por tanto, esta persona divino-humana, que es Jesucristo, es una persona que tiene dos naturalezas. En la naturaleza humana, Dios viene a una experiencia de criatura. A ver si puedo explicarlo o quiero que se me entienda bien. Dios no tiene necesidad de comer, ¿verdad? No, porque es autosuficiente para sí y sustenta a todos. ¿Comió Jesús? Naturalmente que sí. Pero lo que más me sorprende a mí de esa limitación en la naturaleza humana del Verbo encarnado es que lo hace con un propósito soteriológico, que tiene que ver con dos grandes verdades. En primer lugar, expresar la
condescendencia y expresar también la posibilidad de compadecerse. El escritor de la carta a los Hebreos dice que por cuanto es hombre, es capaz de compadecerse, y porque fue tentado, es capaz de compadecerse de los que son probados. Es decir, en la naturaleza y por la naturaleza humana del Verbo encarnado, Dios viene a una experiencia, yo diría, perdonadme o permitidme esta palabra, experimental, no intelectual, de las necesidades de la criatura. ¿Sabe Dios lo que es hambre? Sí, intelectualmente sí. Pero solo a través de la naturaleza humana del Verbo experimenta lo que es el hambre y pasa hambre. ¿Sabe Dios lo que es la sed? Claro, intelectualmente. Pero por medio de la naturaleza humana del Verbo sabe lo que significa tener sed. ¿Puede ser tentado Dios? No. La Biblia dice que Él no tienta a nadie ni Él es tentado por nadie. Pero en la naturaleza humana del Verbo encarnado sufrió nuestras tentaciones. De manera que por esta experiencia propia de la criatura, pero sin pecado, es capaz de sentir compasión porque ha experimentado la debilidad. ¿Me estáis siguiendo? Esta es la grandeza del hecho soteriológico de la compasión en la vida actual también. A veces nosotros pensamos que estamos solos, que estamos abandonados, que el Señor no tiene cuidado de nosotros, que pasamos por pruebas y calamidades. ¿Y por qué? La Biblia dice, Salmo 51:15, con Él estaré yo en la angustia. Cuando una persona cree, el Espíritu Santo de Dios lo toma y lo sitúa en Cristo, que como roca viva y como el que tiene vida en sí mismo, comunica la vida a cada uno de aquellos que estamos en Cristo. Por eso, hermanos míos, aquel que como hombre experimenta las debilidades del hombre, hace que los hombres podamos sentir y vivir la grandeza de Dios. Porque Pedro dice que por esta razón hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Dios el Señor en Cristo nos da vida eterna cuando creemos. ¿Es así? Claro, Él lo dijo. El que cree tiene vida eterna. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta que surge inmediatamente es esta. La vida eterna, lo que es eterno, solo es privativo y potestativo de Dios. Solo Él puede ser eterno, solo Él puede tener vida eterna. Y no la puede comunicar. Porque eternidad no es un tiempo infinitamente largo para un lado y largo para el otro. Eso es perpetuidad. Eternidad es ausencia de tiempo. De ahí que cuando la Biblia se refiere a la concepción eterna del Verbo, dice esto: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Notad que esa frase es una frase absurda gramaticalmente hablando, porque está mezclando un pasado perfecto con un presente. Y está diciendo yo te he engendrado hoy. Y está refiriéndose a la generación, no de origen, pero a la generación de la segunda persona en la relación padre-hijo en el seno trinitario. Cuando una persona engendra un hijo, cuando yo engendré a mis hijos, tengo 4, mi función engendradora terminó en el instante mismo en que fue concebido cada uno de mis hijos. Eso se llama transeúnte, generación transeúnte, porque cuando yo terminé de engendrar un hijo, si pudiera, media hora después podía engendrar otro y así sucesivamente. Pero la generación en el seno trinitario es inmanente. El Padre engendra el Verbo siempre, en un hoy continuado. Por eso es el unigénito, porque el Padre no puede engendrar otro porque está engendrando hoy.
el Verbo eterno en un tiempo sin fin y sin límite. Es complejo todo eso, pero eso me lleva a otra cuestión. Cuando se hace hombre el Verbo, se limita, se humilla cuando se hace siervo. Notad que el apóstol Pablo dice, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Luego la humanidad es el vehículo que permite a la segunda persona divina venir a una situación imposible en el solo plano de la deidad. La obediencia significa que alguien lo reconozco como mayor y me someto a él. En la naturaleza humana, Jesucristo el Señor se somete al Padre y dice, he venido para hacer tu voluntad. Y hablando a los discípulos le dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y ¿qué? Que acabe su obra. Por tanto, la cuestión de humillación es posible por la vía de la humanidad, que está subsistente en el Verbo eterno de Dios. Tenemos limitación, tenemos humillación y encuentro al Verbo eterno en su naturaleza humana haciéndose semejante a los hombres. Permíteme puntualizar esto antes de entrar un poco más allá en cuanto a la hipóstasis. Nunca dice la Biblia que Cristo es como yo. Dice que es semejante. Semejanza significa algo que es común, que tiene algo común, que tiene un parecido más grande o más pequeño, pero que tiene alguna distinción. Cristo se distingue de los hombres, especialmente en dos cosas. No pecó, no pudo pecar, no heredó pecado. Y esto es muy interesante. Esta es la primera cuestión. De él se dice que no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y Cristo mismo dice, ¿quién de vosotros me redarguye? Es decir, me hace sentir pecado. Esta es la primera enorme distinción. La segunda, y estoy diciéndolas por numerarlas, no por importancia, la segunda es que Jesucristo es el unigénito del Padre. Y nosotros los creyentes somos hijos adoptados en la casa y familia de Dios por el Padre a través de Jesucristo. Luego, nosotros no somos unigénitos. Nosotros somos hermanos del primogénito. En relación con los hermanos, en su naturaleza humana es el primero de una familia de hermanos que además, por cuanto él es sumo sacerdote en el nuevo orden, nos da a nosotros que somos sus hermanos la capacidad y la categoría de ser sacerdotes espirituales de Dios. ¿Nos damos cuenta de esa dimensión? Ahora, yo me pregunto entonces, ¿Jesucristo es Dios? Sí. ¿Y Jesucristo es hombre? Sí. Pero Jesucristo no es Dios y hombre, porque eso significaría que hay dos personas, una divina, Dios, y una humana, hombre. Jesucristo es Dios hombre. Y esta es una palabra que ha tenido que ser elaborada en las discusiones cristológicas para determinar a la luz de la Biblia quién es Cristo. Quiere decir esto que Jesucristo es una persona divina en la cual subsisten o da subsistencia a dos naturalezas. La naturaleza humana asumida por concepción y la naturaleza divina que eternamente le corresponde. Ahora, lo que sí tenemos que tener claro es que en el Verbo eterno encarnado hay una sola persona.
Y esa persona divina funciona por medio de cada una de las dos naturalezas, no importa cómo. Cuando este hombre, Jesús, sobre el barco dice al viento, calla, y al mar, enmudece, está manifestando la potencialidad de la naturaleza divina, que porque es Dios, tiene que ser obedecido por el cielo y por la tierra, pero al mismo tiempo expresa la voz de autoridad a través de su naturaleza humana, llegando a una dimensión de vinculación de estas dos naturalezas en la persona divina de tal manera que el hombre Jesús de Nazaret exige para él la misma fe que para el Padre. Y el hombre Jesús de Nazaret dice: yo y el Padre somos uno. Ahora, esta naturaleza humana y la naturaleza divina no tienen personalidades independientes, por cuanto la expresión de la personalidad es necesariamente la manifestación o la exteriorización de la persona y no de la naturaleza. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener una naturaleza enferma y soy enfermo, pero esa naturaleza enferma no es mi persona, es mi naturaleza, que indudablemente afecta a la persona. Y ahora quiero decir algo que es muy importante. El sujeto de atribución de las acciones, tanto de la naturaleza divina como de la naturaleza humana, es la persona divina del Verbo, en quien subsisten ambas naturalezas. Por esa razón, no podemos decir bajo ningún concepto que Jesús como hombre pudo haber pecado, porque la atribución, el sujeto, la responsabilidad de la acción de la naturaleza humana es de la persona divina. Por consiguiente, si yo puedo o si yo digo que Jesucristo pudo pecar, tengo que decir que Dios pudo pecar. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo es Dios. Dios, el Verbo, segunda persona de la deidad, manifestado en carne. Ahora, tenemos dos naturalezas. Y a veces la naturaleza humana realiza prodigios admirables que corresponden a la condición de la naturaleza divina. ¿Cómo funciona eso? Funciona porque la atribución de la potencialidad divina o de los elementos divinos se comunican por medio de la persona a la naturaleza humana y viceversa. Quiero decir con esto que Dios no muere, ¿verdad? No, imposible. Dios no muere, Dios no puede morir. Pero tengo que afirmar que quien muere en la cruz dando su vida es Dios. Porque si Jesucristo no es Dios, yo estoy muerto en delitos y pecados. Ahora, ¿cómo se relacionan esas dos naturalezas tan tremendamente diferentes la una de la otra? Por medio de la persona divina en la que subsiste. Y esto nos lleva a una conclusión muy especial. El término naturaleza denota la suma de todas las cualidades esenciales de una cosa, mientras que la persona denota a alguien que posee autoconciencia y autodeterminación. Por eso, aunque hay dos naturalezas en Jesucristo, unidas hipostáticamente en la persona del Verbo eterno, no hay dos Dios, sino uno solo. Yo y el Padre somos uno, pero sí hay dos naturalezas, dos voluntades, perdón, que corresponden a las dos naturalezas de Cristo. De ahí que desde la naturaleza humana Jesús diga: no se haga mi voluntad, sino
la tuya. De ahí que la naturaleza humana, como naturaleza humana limitada por limitación asumida en la o por la deidad y en la deidad, pueda decir cosas como estas. Del día, hablando de la venida segunda del Señor, del día y de la hora, nadie sabe, ni los ángeles, ni el Hijo. ¿Pero cómo? ¿Es que hay algo que la segunda persona ignora de la primera? Imposible. Porque siendo verbo, no puede el Padre pensar nada que no se exprese por medio de la palabra eterna que es el verbo. Pongo un ejemplo. Voy a decir una palabra. Libro. ¿De qué estoy hablando? Pues de eso, de un libro. Ahora, ¿de cuál libro? Y te digo, mira, un libro estrechito. Entonces todos los libros grandes, gruesos, desaparecen. Te digo, un libro de color azul. Luego todos los verdes, amarillos, negros, blancos desaparecen. Y para que tú sepas de qué libro hablo, tengo que ir dándote datos y datos y más datos para que por medio de palabras plural conozcas lo que mi mente está pensando. Dios revela todo el pensamiento suyo en una sola palabra. De manera que cuando habla de la revelación, dice que Dios, que habló a lo largo del tiempo de muchas formas y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Literalmente el texto griego dice, nos habló en Hijo. El discurso absoluto de Dios se llama Hijo. Por eso, cuando el discípulo en la última cena le dice al Señor, muéstranos al Padre y nos basta, ¿qué le dice Jesús? Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y me preguntas quién es el Padre. El que me ha visto a mí, ¿qué? Ha visto al Padre. Ahora, fijémonos algo que es sorprendente. Dios se revela al hombre para que el hombre le conozca. La revelación de la Biblia desde Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21 tiene un solo propósito, que el hombre conozca a Dios. Porque en el conocimiento del Padre y del Hijo está la vida eterna. Entonces Dios se revela. La revelación es progresiva. Dios habló, Dios siguió hablando, Dios habló más adelante y de pronto el Dios de la Biblia dice, terminó la revelación progresiva y envía a su Hijo al mundo para que como hombre exprese desde su humanidad la grandeza de Dios. Voy a decirlo de una forma que me gusta decirlo para que se entienda bien. Dios en Cristo habla palabras de Dios con garganta de hombre. Dios en Cristo me da un abrazo de Dios con brazo de hombre. Dios en Cristo comprende mis miserias, llora mis lágrimas y muere mi muerte. Y esto es posible porque en el Verbo eterno hay dos naturalezas hipostáticamente situadas. Cuando hablamos de hipóstasis, estamos hablando para que lo entendamos todos con claridad. Yo sé que los pastores, maestros, lo sabéis de sobra, pero tal vez haya alguien que no tenga un conocimiento muy claro. Hipóstasis, digamos así, es, imagínate mi mano, aquí tienes mi mano. Yo tengo dos dedos que están metidos en mi mano, no los puedo sacar, están ahí. Están, en ese sentido, hipostáticamente puestos. Las dos naturalezas de Cristo están metidas, subsisten, reciben vida, funcionalidad, operatividad en la única persona, que es la persona del Verbo de Dios.
Por eso hay algo difícil de entender en la unión hipostática, y es que Jesús es un hombre que no tiene personalidad humana, porque la personalidad es la exteriorización de la persona, y la persona de la humanidad de Cristo es la persona divina del Verbo de Dios. Todo esto yo entiendo que es bastante complejo, pero lo que sí quiero deciros es que hay propiedades esenciales de la unión hipostática y yo voy a mencionar 2 o 3 de ellas nada más. En primer lugar, la unión hipostática es necesaria porque era preciso que Dios y el hombre se unan en una sola persona para hacer de Jesucristo el mediador perfecto que nosotros necesitábamos. Porque hay un Dios, asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Además de esto, la naturaleza humana en Cristo, en el Verbo eterno, es necesario por necesidad soteriológica. Nadie puede ocupar el lugar de un hombre que no sea un hombre. Pero nadie puede cancelar con la vida de un hombre el pecado o la responsabilidad penal de otro hombre, porque su vida es una vida limitada. Hablo como hombre y del hombre en general, no de Cristo. Pero la humanidad de Jesucristo es de infinito valor porque es la naturaleza humana del Verbo divino. Por eso puede ser sustituto y representante en la cruz de todos nosotros. Si Cristo no fuera hombre, no podría sustituir a los hombres. Y gracias a Dios que en su misericordia hizo necesario que el Verbo se encarnara. Y quiero recordaros que este proceso está en la mente de Dios antes de la creación del mundo. Cuando preguntamos cuál fue la primera exteriorización de Dios, cuando sale de su intimidad trinitaria y se manifiesta y se muestra, muchos dicen, bueno, la creación. ¿La creación de quién? Los que conocen un poco más de Biblia dicen de los ángeles, que fueron creados antes del resto de la creación. Bueno, está muy bien. La primera manifestación que exterioriza a Dios al exterior fue la determinación eterna de salvar al pecador. Este Dios envía a su Hijo. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo se manifiesta la naturaleza humana del Verbo eterno? Lleno de gracia y de verdad. Luego, antes de que Dios dijera, sea la luz, Dios dijo, sea la cruz. Y para que eso fuera posible, Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, programado eternamente, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué? La adopción de hijos. ¡Qué maravilla! Eso solo es posible cuando realmente entendemos el hecho de la unión hipostática. Segunda cosa, la unión hipostática es indisoluble porque no puede separarse en modo alguno la naturaleza humana o la naturaleza divina de la persona en que subsisten, porque son propias de esa persona. No pueden, permitidme decirlo de una forma muy genérica, ninguna naturaleza del Verbo puede vivir sin el Verbo. Por tanto, es una unión indisoluble. Es verdad que en cuanto a naturaleza divina es una presencia eterna, mientras que la naturaleza humana es una presencia ocurrida o comenzada o iniciada en el tiempo temporal de los hombres. Pero estas dos características es preciso tenerlas claras para entender la unión hipostática. Estoy repasando aquí, como veis, mis notitas que tengo
puestas aquí encima y me parece que es un tema tan amplio que yo os desafiaría a un segundo encuentro más adelante para manifestar todavía elementos más densos que hay dentro de la unión hipostática. No sé si estáis de acuerdo o no, tendríamos que fijar una fecha ya para el próximo año, Dios mediante, y os digo por qué. Porque he asumido de nuevo los viajes internacionales que el COVID paró. Y esta semana que viene voy a salir, Dios mediante, para Bolivia, donde estaré 10 días con motivo del centenario de la obra evangélica en Bolivia. Y regresaré, Dios mediante, en esos 10 días estaré aquí una semana, tendré las reuniones en la iglesia y saldré 10 días para Israel, para estar con un grupo de personas que colaboran con el programa evangélico de la televisión en Galicia para una visita y grabar algunos programas en Israel. Y me vendré para acá. Y si el Señor permite, 10 días después tengo conferencias en Barcelona y termino esas conferencias y me voy a Canarias, si el Señor no viene antes, para tener unas conferencias en Canarias. Y luego, en enero, tendré que ir unos 10 días más o menos a Colombia para un curso bíblico, un seminario y una serie de conferencias. De modo que, hermanitos queridos míos, estoy cada vez más liado y más atascado. Pero podemos planificar y decir, bueno, pues final de enero o principio de febrero, en fin, en un momento oportuno, yo me ofrezco, si os parece bien, a terminar esta charla de hoy y mientras tanto reflexionáis en el tema porque es un tema impactante e impresionante. Quiero pedir al Señor, Dios de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su Espíritu Santo, la bendición del Antiguo y del Nuevo Testamento sea una experiencia vital en la vida de cada uno de vosotros. A Él sea la gloria. Bendito seas. Qué maravilla. Qué maravilla. Por supuesto que estamos comprometidos, ya lo está usted, y ahora nosotros lo ratificamos, que efectivamente era un nuevo honor el tenerle en medio de nosotros. Esperaremos a esa fecha y nada, bendecirle y decirle que un hombre como usted, después de tantos años, que siga teniendo la misma pasión y las ganas de trabajar para Dios, a mí me da mucha envidia. Me da mucha envidia en el sentido de que, ojalá Dios, tuviéramos todos esa forma de proceder, ¿no? No cansarnos nunca, por nada ni por nadie, de servir a la obra del Señor, que es lo más importante que creo que nos ha pasado en esta vida, privilegio que Dios nos ha concedido. Bueno, mis hermanos están ahí. Entrará ahora mi hermano Pepe y él se encargará, queridos, de seguir moderando. De todas formas, os pediría que, empezando por nuestro hermano Juan, que empiecen a bendecir al hermano. ¿Y qué os ha parecido la ponencia? Adelante, Juan. Bueno, pues la verdad es que, disculpa, hermano Samuel, por la frase que voy a tomar, pero no esperaba ninguna otra cosa. O sea, que no me ha sorprendido nada de lo que ha dicho viniendo de usted. O sea que estoy muy relajado, estoy muy bien. Pues soy un discípulo por donde sé que usted está y le sigo. Y por lo tanto, pues estoy muy feliz porque no esperaba ninguna otra cosa de lo que realmente ha dicho
Y había muchos hermanos que entraban y decían aquello de que bien lo explica, con qué sencillez, y eso es precisamente a mí personalmente lo que más me impresiona, la manera tan extraordinariamente fácil que hace, pues eso que a veces le he oído en algún vídeo decir, ¿lo entendéis? A la audiencia dice, pues yo no lo entiendo. Y la verdad es que ha sido impresionante. De lo que he sacado de todo lo que he oído, la importancia que tiene la oración sacerdotal, aquello de para que sean uno como tú y yo, me ha hecho pensar una vez más que posiblemente aún no hayamos entendido con facilidad la unión hipostática de ellos y cuál es la verdadera unidad, ya no de la Iglesia, sino del cristianismo. Y tengo para rato seguir en esa idea. Lo que es en realidad la unión hipostática del revestimiento con la unidad del cristianismo. A mí me preocupa aquello de que para que se aman uno como tú y yo. Que Dios le siga bendiciendo grandemente y como siempre, pues le tendremos en nuestras oraciones. Gracias, gracias. ¿No te se oye, Luis? La verdad, hermano, es que no sé si es a mí, pero bueno, para mí es un privilegio, lo escuché la otra vez, yo soy un gran fan de nuestro hermano, y la verdad es que ha sido una bendición del cielo escuchar la unión hipostática, que es una de los temas más profundos y hermosos que hay en la cristología, la unión hipostática, ¿verdad? Y la verdad es que cada día que escucho a nuestro hermano Samuel, pues me sorprende. Y como ha dicho también mi primo Juan, es la sencillez, cómo lo explica, que toda persona puede entenderlo. Creo yo que lo más grande que tenía mi Cristo es que siendo el más grande, hablaba con palabras tan sencillas que de tal manera que todo el mundo lo entendería. Y eso es la grandeza que hoy corresponde a nuestro hermano Samuel, hablar de temas tan complicados con palabras tan sencillas. Y la verdad, hermano, es que me sorprende cada vez que lo escucho, no me canso de escucharlo, de leerlo, hermanos, llevo muchos años, como también soy un gran fan de su maestro, hermano Samuel, de Francisco La Cueva. Siempre Ese era un maestro él. Sí, he sido maestro suyo y la verdad es que siempre me ha sorprendido. Yo sé que son bautistas y que son de la Iglesia de los Hermanos, pero quiero decirle que Francisco La Cueva parece un pentecostal porque es que se enfadaba incluso cuando explicaban y enseñaban. Es que me encanta, me ha hecho llorar muchas veces en todos los comentarios que tiene, en las grabaciones que tiene, me ha hecho llorar porque ha transmitido tanto con esa fuerza que le caracterizaba y usted ha proseguido, hermano, con esa bendición del cielo. Que Dios me lo bendiga en grande manera. Bendiciones del cielo. Gracias. Gracias. Otro hermano, si queréis. Adelante, hermano Miguel Palacios, adelante, por favor. Bueno, pues qué decir del profesor Millós. Creo que todos estamos unánimes y bueno, quiero destacar el método que utiliza
de un buen maestro, del sello de maestro, que el hermano Millós predica pregunta-respuesta. La epístola de Romanos, como Pablo enseñaba, pregunta y respuesta. Entonces, creo que si se hubiera abierto un foro de preguntas, yo por mi parte consideraría una blasfemia hacer una pregunta en un tema tan bien explicado y tan bien traído. Desde aquí, mi bendición para usted, para su familia, para su casa, en sus viajes y en todo donde vaya. Y ha sido impresionante. Impresionante viendo la grandeza de nuestro Cristo y también traído, como usted lo hace, una grandeza que va unida hipotéticamente a una humildad. Y eso es difícil de explicar, como ha empezado el profesor Millós. Es muy difícil de explicar este tema cuando lo vemos desde el concepto de que Cristo era un hombre como nosotros. Y me quedo con ese detalle. Se entiende mucho mejor cuando entendemos a Dios hombre, no Dios y hombre. No entenderíamos a Dios y hombre, pero sí a Dios hombre. Solamente pudo hacerlo él. Ese concepto para muchos, durante siglos, los que hemos estudiado sabemos todos los concilios, todas las herejías que se levantaron por no entender, porque ya lo dice Pablo, esto es un misterio escondido en los siglos y las edades que lo ha revelado. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, hasta ahí va bien, pero luego tuvo la revelación del Padre, el Hijo del Dios vivo. Así que desde aquí mi bendición para usted, para su casa, en sus viajes, que el Señor le siga utilizando con salud, con sanidad. Deseo que la bendición del Eterno esté con usted. Dios lo bendiga. Gracias. Muchas gracias, hermano. Tío Carlos, no se le oye. Pulse el micro. Perdonad. Estábamos intentando solucionar algún problema que va surgiendo. Como decía nuestro hermano Samuel al principio, siempre hay algún detallico con las tecnologías. Nuestro hermano Paquito ya no ha tenido posibilidad de volver a entrar, pero bueno, en la segunda vuelta seguro que estará con nosotros también para felicitar al hermano. Hermano Cacho, adelante. Bueno, yo le he dicho cariñosamente, me he atrevido a decirle el tío Samuel, porque lo he dicho con mucho cariño. Ya eres parte nuestra, Samuel, hermano, y por eso te lo he dicho, ¿vale? Porque todos los que estudiamos permanentemente a los grandes teólogos, y tú estás entre ellos, eres el más cercano a nosotros, eres el que está ahí, claro, no, para nosotros eres una fuente de sabiduría porque Dios te ha formado para eso. Entonces, yo leyéndote mucho, escuchándote mucho, me gustan mucho tus expresiones teológicas y tus frases que abre una posibilidad de describir la teología en su profundidad. Has dicho una frase que lo he notado aquí, Samuel, hermano, has dicho, Jesús no tiene personalidad humana. Tremendo, terrible. Y es que, claro, eso se deduce, por supuesto, de que no tiene personalidad humana porque las dos personalidades subsisten en la divina. Hay solo una persona, no hay dos personalidades. Hay solo una persona y hay dos naturalezas, por supuesto, y dos voluntades. Pero solo hay una persona. Pero claro, no tiene personalidad humana y, sin en cambio, su personalidad humana es perfecta. Entonces, claro, no es una contradicción, es que tus expresiones abren un montón de posibilidades de indagar, de ver, de ligar lo que enseñas. Que Dios te bendiga, que créeme que leerte, escucharte en diferido es un placer, siempre es una fuente de enseñanza, pero en vivo es mucho mejor. Que Dios te bendiga y cogemos cariñosamente tu palabra empeñada, que sé que la cumples, y esperamos ansiosamente la segunda parte, y si Dios nos permite estaremos ahí para aprender y para disfrutar de tu ministerio, hermano. Que Dios te bendiga grandemente, querido hermano. Que Dios te bendiga. Gracias. Bendiciones, Cacho.
Tenemos entre nosotros también a una de las promesas, bueno, que ya es una promesa, es un hecho, pero lo digo por su juventud, nuestro hermano Israel. Adelante, Israel. Que Dios os bendiga, que Dios os bendiga. Tienen que disculparme, he entrado pues, muy tarde, pues un problema personal y he llegado tarde y me he perdido, pues sin duda, bueno, no me he perdido porque luego Samuel lo escucharé, claro, y como siempre aprenderemos, pues como yo digo, de una de las fuentes que tenemos y cómo no, la Biblia especifica algo, dice que cuando él constituyó pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, también constituyó maestros. Y yo creo que hablar de Samuel es hablar en sí de la definición de un maestro en toda regla. Para mí es un placer que esté en medio nuestra, aquí, de tierras gallegas, de gallego a gallego, decirle que ha sido una bendición tenerle, como no, escucharé pues la ponencia y disfrutaré pues como siempre cuando lo escuchamos. No tengo más palabras porque sería quedarme corto hablar de su persona. Creo que los hermanos ya han dicho todo lo que se tenía que decir y esperando ansiosamente ese segundo encuentro en cuando usted lo considere y sus compromisos sean conclusos, poder disfrutar en directo de su persona. Un saludo y un abrazo cariñoso, Samuel. Gracias, gracias. Gallego, gracias. Podemos hacer una cosa, en vez de hacerlo en directo, si Dios lo permite, y con la voluntad de nuestro hermano Samuel, a ver si pudiéramos hacerlo de forma física. ¿Qué te parece? Responsable, Pepe. Hombre, sería lo va más. Sin menospreciar estos métodos de relación que no dejan de ser buenos, pero todo aquello que es tangible, que es más directo, pues siempre pues se llega más, ¿de acuerdo? A veces una expresión, una mirada, habla más que 1000 palabras. Si él tuviera la amabilidad, pues me gustaría invitarlo, traerlo, donde veáis vosotros más conveniente y supliríamos todos los gastos y que estuviera cómodo, como no, para poder disfrutar de él una velada donde podamos sentirnos cobijados bajo el amparo de este ministerio. Un abrazo. Qué bien. Pues lanzado está, hermano Samuel. Gracias. Estudiaremos eso todo. Vamos a orar por el asunto y estaremos en contacto. Yo estoy en contacto, pobre hermano mío, con Richard de Santiago, y a este hombre lo abrazo permanentemente y él tiene como un grano en un brazo conmigo, porque va buscándome, va hablando, hoy no puedo, mira que surgió esto. Richard, quiero darte un abrazo muy fuerte y agradecerte todo lo que estás haciendo. Y estaremos charlando de esto y vamos a orar por este asunto todo. Y yo no digo ni sí ni no ahora mismo, simplemente veremos lo que el Señor determina. Adelante, Richard. Gracias. Gracias por ese cariño, creo que es recíproco. Dios lo bendiga, hermanos Samuel, o como dice tío Cacho, tío Samuel, que ya es pertenecida también de es patrimonio de la humanidad, nuestro hermano Samuel. La verdad es que me siento privilegiado en ser, pues, de alguna forma el mediador de tenerte aquí con nosotros. Y gracias a Dios porque, a pesar de que hay muchos teólogos en España y por el mundo entero, pues el hermano Samuel y Elvis Carballosa pues son gallegos. Y lo tengo que decir con orgullo. Lo siento. Dios os bendiga. Adelante. Vale. Gracias. Vale. Pues nada, Pepe, adelante. Lo que tú veas, compañeros, si quieres que hagamos alguna pregunta. Despedimos. Se ha dicho algo nuestro hermano Juan Hernández Carbonell, se ha dicho algo. No sé, no lo he escuchado. Sí, ha felicitado al hermano y bueno, pues como todos los demás impresionados por la facilidad que tiene de explicar algo tan sumamente difícil, ¿no? Pues, todos... ¿qué voy a decir yo? Habiendo este abanico de hombres de Dios, con mi hermano Luis, con mi hermano, pues, Palacios, con mi hermano, pues, que también son de allí, de Galicia, aquella tierra tienen que salir hombres fenómenos, de Israel y como tanta gente que son extraordinarios, Cacho,
Para mí es un placer el poder estar aquí, el poder unirme en esta relación fraternal de amor, porque todo nace del amor, amigo mío. Sin amor todo carece de sentido, y hemos disfrutado con este hermano, y espero que la próxima vez se haga por aquí, se haga en directo. Si se hace en directo, yo tengo la capacidad de buscar un lugar aquí en Balaguer, que ya estoy hablando. En el primer lugar donde se abrió el Evangelio de Filadelfia, por el tío Jaime. Aquí hay un teatro que me lo ofrecen, que caben 1000 personas, y te doy palabra que vale la pena. La comida de aquí es muy buena, sin menospreciar la de Galicia. Y entonces ya mira, ¿de acuerdo? Así que un abrazo y adelante, hermanos. Bueno, yo tengo algo que decir. En Cantabria se come mejor que en Galicia. Y hay sitios más grandes. Así que... qué bendición, hermanos, qué bendición. Pues nada, queridos hermanos, si tú no tienes otra cosa que decir, Pepe, podemos despedir y en espera de la segunda oportunidad de que esté este hombre en medio de nosotros. Yo lo que puedo decir única y exclusivamente que, bueno, pues hemos disfrutado sin ninguna duda. ¿Querías decir algo, Richard? Me duele decir esto, pero sí, es que tenemos todavía media hora de programa. No sé si nuestro hermano Samuel se puede quedar, pero es que tener a este hombre en directo y no hacerle preguntas sería un pecado. Tío Carlos, con todo el respeto y todo el cariño. Pues si no dice otra cosa Pepe y Samuel. Samuel, ¿tiene usted tiempo? Bueno, yo tengo... libre. Yo me siento libre. Solamente deciros que hoy he tenido un día enormemente denso. He tenido toda la mañana que grabar temas en el canal, grabar una conferencia que he dado para un instituto bíblico, por la tarde de la misma manera, y luego la predicación en la iglesia, que arrancamos hoy con el estudio, en un desafío tremendo, de dar una panorámica a Jeremías en el último trimestre de este año. Eso es un problema muy serio, en 12 semanas predicar Jeremías, pero ya hemos arrancado y vamos haciéndolo de 6 en 6 capítulos. Entonces, hoy estoy realmente saturado, y como tenemos en vista esto otro por delante, yo los traspasaría, si no os molesta, para esa ocasión. Dios te bendiga. Lo veo bien. Gracias. Quiero que nuestro hermano Samuel se sienta en casa con libertad de expresar lo que uno siente. Mira, cuando vas en casa de alguien forastero, pues vas con una requisita prudencia y educación y elegancia para no herir a nadie. Pero cuando entro en casa cuando entraba en casa de mi padre, que no esté, cogía la nevera, comía, me sentaba, me sentía como en mi casa. Y quiero que Samuel se siente como su casa, para expresar lo que siente, para poder experimentar lo que pueda experimentar todos juntos. Esto es una gran familia y tú eres nuestro hermano. Y nos perteneces como nosotros te pertenecemos a ti, ¿de acuerdo? Gracias, hermanos. Yo tengo un sentimiento especial por Filadelfia. He estado en una conferencia en Palencia, Valladolid, antes de la pandemia. Sé que es un movimiento del Espíritu de Dios que solamente por medio de vosotros puede alcanzar a un conjunto de gente que ninguno de nosotros podríamos alcanzar. Y sé también, porque estoy en contacto con gente del grupo, que hay un interés muy grande, especialmente en gente joven, por estudiar la Biblia. Y esto puede traer como resultado un avivamiento espectacular de la mano de vuestro grupo de iglesias. Sois, conmigo y con mi iglesia y con las demás iglesias, somos la única iglesia de Jesucristo. Tenemos el mismo Padre, el mismo Señor y el mismo Espíritu. Por tanto, no hay distinción ninguna.
puede haber formas y cuestiones que nos identifican como hermanos diferentes en cuanto a esto. Yo tengo un hermano solo, hermano físico, que es las antípodas mías. Si yo soy blanco, él es negro, pero vamos, opuesto de todo. Pero, ¿sabéis? Es mi hermano, lo amo profundamente. Y esto tendría que ser lo que cada uno de nosotros sintiéramos por nuestros hermanos. Se ha mencionado hoy algo que quiero dejaros como última expresión mía aquí, y es cuando Cristo dice que sean unos como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que sean uno, para que el mundo crea. ¿Recordáis esto? Nadie piensa que el trabajo intratrinitario de las personas divinas que mantienen la unidad trinitaria se está produciendo hoy en el corazón de cada creyente, porque la Trinidad Santísima está en nosotros. Y eso forma la unidad esencial de la Iglesia. Y cuando nosotros discriminamos esa unidad, estamos luchando contra el Espíritu de Dios. Dios perdone a su pueblo por las diferencias y los problemas, que lo único que traen es un contratestimonio para el mundo a quienes tenemos que predicar el Evangelio. Dios os bendiga, hermanos míos. Dios te bendiga a ti también, hombre. Dios te bendiga a ti también, porque de verdad que es una bendición, Pepe, es una bendición. Esta ha sido la rúbrica del final de esta expresión para hoy, de verdad. Me la guardo en el corazón para siempre. Bueno, que Dios os bendiga mucho. Y con vuestro permiso, como dice un amigo mío que tengo en Andalucía, los andaluces son muy así, muy simpáticos, bueno, todos, pero el andaluz es muy chistoso. Me dice, ahora me voy a planchar la oreja. ¿Sabe lo que significa, no? Sí, que Dios os bendiga mucho, que tengáis un buen fin de semana, un domingo bendecido y que Dios bendiga vuestras vidas, vuestras familias y vuestro ministerio. Qué bien, Dios lo bendiga mucho. Y nada, Gracias, estaremos a través Chao. de Richard en contacto. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Pues, ¿qué os parece, compañeros? Seguimos en directo. Emilio, ¿estás por ahí? Sí, por aquí estamos, Ten la amabilidad de despedirnos y luego nos sacas de la emisión. No marchéis, hablamos un rato. Adelante, Emilio. Vaya privilegio que me da con esta baraja de hombres tan impresionante. Pues bendito sea. Como siempre, tu misericordia se muestra en mi vida, que siento pequeñico en medio de mis hermanos, Señor, pues tu misericordia me alcanza. Gracias, papá, por el programa de hoy. Bendice a nuestro hermano Samuel, Dios mío, de la manera que lo estás haciendo, porque es de bendición para tu pueblo. Bendice a estos hombres que están acá, al tío Juan. Bendícemelo, Señor. Al tío Carlos, a mi hermano Miguel, a mi hermano Luis de Logroño, al tío Cacho, a mi hermano Israel, a mi hermano Richard y a tantos hombres que no han podido estar hoy en la pantalla. Como no, al tío Pepe, Señor, bendícelo. Y como siempre, darte las gracias y a ti la gloria, porque tuyo es el mérito. Siempre tengo la gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Sácanos.